Digo, alcalde, que cuando quieras que estamos todos. Sí, Martín, igual, egunon, Berriro. Teniendo en cuenta la experiencia de la Junta de Gobierno, es mejor igual que puedas ir al despacho tuyo, así evitamos acoplarnos. De acuerdo. Venga, te esperamos un segundo. Cuando quieras, alcalde. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Egunon, Guztioi. Espero que os encontréis bien, tanto vosotras y vosotros como vuestros familiares, y bueno, que podamos salir adelante. Considerando la situación que vivimos, ya sabéis, de emergencia sanitaria, el estado de alarma, considerando también la nota informativa del 21 de marzo, en el que se nos viene a recoger que los órganos representativos locales y los órganos de gobierno locales pueden celebrar sus reuniones por vía telemática, considerando también que la Junta de Portavoces del pasado 23 de marzo, por unanimidad, decidimos inicialmente el miércoles hacer una prueba para poder probar este sistema con una Junta General que teníamos prevista para hoy, que ya celebramos, y también poder celebrar vía telemática el pleno de hoy, viernes 27, considerando también que hemos decidido también por unanimidad que solo se celebren comisiones o plenos para debatir las partes resolutivas del día a día, pues lo que vamos a hacer para garantizar la seguridad, la validez de los acuerdos del día de hoy es, a pesar de todos estos considerandos anteriores, pronunciarnos sobre la conveniencia de celebrar este pleno ordinario de 27 de marzo de 2020 vía telemática por el sistema que todos estáis conociendo y aplicando. Por lo tanto, tenemos que votar inicialmente la pertinencia sobre realizar la presente sesión plenaria vía telemática. ¿Votos a favor? No se te oye, Martín. Tienes... Sí, ahora digo que por favor mantengáis la mano alzada durante tiempo porque hay que pasar varias pantallas para comprobar. De acuerdo. Bien, pues queda aprobada, por lo tanto, la realización de esta sesión plenaria vía telemática. A pesar de la situación excepcional que vivimos, hay otras que desgraciadamente continúan. Es la violencia machista, el asesinato de mujeres también últimamente por parte de hombres bueno, que no tienen ningún tipo de escrúpulo para acabar con lo más preciado que tenemos. En ocasiones anteriores, en las sesiones ordinarias, también hacemos un minuto de silencio. Hoy os pido también que hagamos un minuto de silencio por todas aquellas mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista en los últimos días. Pongámonos de pie.
Podemos sentarnos. Tenemos en parte resolutiva 3 asuntos que proceden de la Comisión de Territorio. El primero de ellos es la aprobación provisional de la modificación puntual estructural del Plan General de Ordenación Urbana para, referente al PERI 5 Complejo Universitario segunda fase. Vamos a darle la palabra a la señora Oregui para que explique qué consiste y luego abriremos un turno de grupos de menor a mayor si fuera necesario. Señora Oregui, tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna, eta egun on guztioi, modu berezi honetan. Estamos efectivamente ante la aprobación provisional de la modificación referida al Complejo Universitario 2, segunda fase, perdón. Estamos hablando de lo que conocemos como el Plan Especial del PERI 5, que comprende, en origen, 3 grandes manzanas lindantes con el paseo de la universidad, que son las que conformadas por el Monasterio de la Visitación, que conocemos como las Salesas, el Instituto Federico Garaybar, y las 2 situadas al este y sureste, que son edificaciones universitarias y zonas verdes públicas, el ámbito de la universidad en el sur de la ciudad, como todos conocemos. En este caso, de lo que se trata con la tramitación del presente expediente es modificar el ámbito de este plan especial de reforma interior del complejo universitario, excluyendo del mismo 2 parcelas, la del Monasterio de la Visitación y la de la Escuela de Formación Profesional ELVIDE, sobre las que se delimitan sendas actuaciones de dotación. En el caso de la parcela del Monasterio de la Visitación se delimita una actuación que les obliga, que les impone urbanizar como espacio libre y ceder una franja de algo más de 2 metros de ancho a lo largo de las calles que la delimitan al este y al oeste, para que las aceras alcancen una anchura de 5 metros para facilitar la movilidad, incluso poner arbolado en una de ellas que no existe para la urbanización. Y luego también deben de ceder la superficie correspondiente que les obligada por la legislación y por el planeamiento. Deben ceder como sistema general de equipamiento público una franja de 5 metros a lo largo del muro que les separa de los institutos y también una superficie de cesión de 693 metros cuadrados. Sobre la parcela de Guiride también se delimita otra actuación de dotación que tiene como carga ceder zonas verdes actualmente previstas por el planeamiento sobre la parcela y que con esta ordenación se califican como sistema local. Es un expediente que se inició a instancia del Monasterio de la Visitación. El 18 de octubre de 2019 hicimos la aprobación inicial de este documento, se expuso al público, hemos tenido alegaciones. Se ha hecho un informe de alegaciones que no voy a relatar porque son bastantes. Se ha hecho alegaciones tanto la UPV como el IRIDE, como la diócesis de Vitoria, también el Monasterio de la Visitación, también el Colegio de Arquitectos. Se ha elaborado un informe de alegaciones donde se han ido explicitando una a una cuáles se aceptan y cuáles no. Todo esto fue objeto de exposición detallada en la Comisión de Territorio y aprobado provisionalmente por la Comisión de Territorio para elevarlo a este pleno para que fuese aprobado provisionalmente y a partir de ahí remitirlo a la Comisión de Ordenación del Territorio para que emita su informe preceptivo antes de la aprobación definitiva en su caso. Y eso es lo que traemos hoy aquí. Muchas gracias, señora Oregui. Turno de grupos. Si hay intervenciones en este punto por parte del Grupo Elkarrekin Podemos, señor Fernández, ¿desea intervenir? Sí, voy a ser muy breve. Vamos a mantener nuestro voto a favor. Bueno, en primer lugar, egun on guztioi, vamos a mantener nuestro voto a favor, tal y como hicimos en la aprobación inicial y como hicimos en la Comisión de Territorio. En definitiva, estamos de acuerdo con la respuesta que se ha dado a las alegaciones y también entendemos que en conjunto se va a mejorar la accesibilidad y la movilidad en esa parte y por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Fernández. Por parte del Grupo Popular, señor Garnica. Sí, buenos días.
Nosotros estamos de acuerdo con la modificación porque va a hacer también que haya un colegio, que haya vida en esa zona. No estamos de acuerdo con una alegación porque en este caso la universidad quiere determinar dónde tiene que ir la cesión de una parcela, la cesión de la parcela de monasterio de Visitación, y no tiene ningún apoyo jurídico ni justificación jurídica. Nosotros lo que esperamos, porque al final en las alegaciones la determinación del ayuntamiento es que sea preferentemente, y nosotros lo que queremos es que se haga de acuerdo a la ley porque no tiene base jurídica. Aún así, vamos a votar a favor con la modificación porque nos parece necesaria e importante para la ciudad. Muchas gracias, señor Garnica. Turno del grupo EH Bildu. ¿Desea intervenir algún miembro? Sí, señor González. Sí, active el micro, por favor. No voy a intervenir. Vale, gracias. Mantenemos nuestro voto, no voy a intervenir. Muchas gracias, señor González. Por parte del Grupo Socialista, ¿se desea intervenir? No se desea intervenir. No sé si es necesario algún turno más, señora Oregui. Entiendo que se ha dado la explicación oportuna. Sí, sin más agradecer a los grupos el apoyo y también el poder seguir dando pasos, porque bueno, pues con la prolija tramitación urbanística, pues bueno, creo que es importante también que sigamos dando pasos en las tramitaciones que ya teníamos lanzadas. Millas que por mi parte. Que ricasco, Suri Oregendra. Por lo tanto, procede la votación de la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General sobre el PERI 5 complejo universitario, segunda fase. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues si el señor secretario, que está dando fe de esta primera sesión plenaria telemática, no me dice lo contrario, creo que ha sido aprobado con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista, Popular y el Carrequín y la abstención del Grupo EH Bildu. Sí, es correcto. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, es la aprobación definitiva de la 9ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1 Borin-Vizcarra del término municipal de Vitoria-Gasteiz. Señora Oregui, para dar las explicaciones oportunas sobre este tema. Sí, es una modificación puntual, como bien ha dicho el alcalde, en Borin-Vizcarra, y en este caso se introducen dos aspectos en esta modificación. El primero es permitir que, además de la ordenanza OR9 grado 1, que es la unifamiliar aislada, que son las viviendas unifamiliares, la que conocemos en diferentes partes de la ciudad, incorporar también la ordenanza OR7, que es la ordenanza de ciudad jardín mixta y que permite en pequeños bloques más de una vivienda, en pequeños edificios, pero más de una vivienda. En ese modelo de ciudad jardín mixta que permite un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor densidad dentro de la baja densidad, una mayor densidad, un mejor aprovechamiento, como digo, y que va en línea con los parámetros de densificación y de sostenibilidad que queremos que estamos incorporando en los diferentes ámbitos de la ciudad. También tiene un segundo aspecto esta modificación, que es muy técnico y que es actualizar los condicionantes derivados de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria, que bueno, pues que se actualizan y se incorporan aquí. La Junta de Gobierno local lo aprobó con fecha 29 de noviembre de 2019. Ha habido un periodo de alegaciones que no ha tenido ninguna alegación y, por tanto, bueno, pues traemos el documento a aprobar definitivamente. Hubo una cuestión en la Comisión de Territorio planteada por el grupo EH Bildu, que después la pude aclarar directamente con el señor González, pero bueno, porque todos los demás también lo conozcan. Hubo una duda sobre si había afección por la traza del ferrocarril, por la traza del
de alta velocidad que va la inicial, la que iba por Lacua, y hecha la consulta específica, las parcelas afectadas por esta modificación están fuera de la zona de servidumbre del ferrocarril actual y de la zona de servidumbre por el soterramiento del ferrocarril previsto en el PTS. Y por eso en los planos de la modificación están marcadas dichas servidumbres y por eso no se ha pedido informe de fomento porque quedan fuera de los márgenes de esas líneas. Por tanto, yo creo que aclarada esa cuestión, que previamente ya la había aclarado también el señor González, no tiene ningún inconveniente el hacer la aprobación definitiva de este estudio. Nada más. Muchas gracias, señora Oregui. Turno de grupos. Señora Mayor, señor Fernández, ¿desea intervenir? Sí, muy brevemente, seguiremos votando a favor tal y como hicimos en la comisión y con los mismos argumentos que en la comisión. Por lo tanto, votaremos a favor en este punto. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Popular. Señor Garnica. No vamos a intervenir y nos vamos a abstener. Muchas gracias, señor Garnica. Turno del Grupo H. Bildu. ¿Desea intervenir el señor González o algún otro miembro del grupo? Sí. Efectivamente nuestro grupo cuando pasó por trámite de comisión hizo la consulta que la señora Oregui ha relatado. Teníamos esa preocupación si esta parcela estaba afectada por algún tipo de servidumbre en relación con el proyecto de soterramiento anterior, el que iba por el norte. Se nos aclaró puntualmente vía correo electrónico, etcétera, y es por ello que en aquel momento nosotros nos abstuvimos y ahora en cambio vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor González. Por parte del Grupo Socialista, ¿se va a intervenir? Tampoco. No. Por parte del Grupo Nacionalista, ¿es necesario alguna otra intervención? No. Bien. No habiendo más intervenciones, corresponde ahora la votación de este segundo punto, que es el tercero que hace del orden del día, la aprobación definitiva de la 9ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1 Buruñ-Bizkarra de Vitoria-Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. El resultado de la votación, si no, el secretario general corregirá, es aprobada la aprobación definitiva con los votos favorables de los grupos PNV, PSE, EH Bildu y el Carrequín y la abstención del Grupo Popular. ¿Es correcto, señor secretario general? Sí, es correcto. Muchas gracias. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, el cuarto, para la aprobación definitiva de la modificación puntual pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana referente a la regulación de alojamientos ocasional o transitorio en las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la ciudad. Señora Oregui. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En este caso también estamos ante la aprobación definitiva de una modificación puntual pormenorizada que de lo que se trata es de limitar la oferta global de alojamiento ocasional o transitorio en las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la ciudad a un porcentaje de su propia población y además imponer una dotación mínima de plazas de aparcamientos privados. El carácter de las entidades locales menores nos indica o nos plantea la necesidad de hacer esta modificación de tal forma que podamos preservar ese carácter de las entidades locales y además asegurar la funcionalidad de sus infraestructuras, evitando que el alojamiento ocasional o transitorio provoque disfunciones de los servicios urbanísticos y consecuentemente altere el carácter que decía. Esta modificación no afecta a todas las entidades locales menores que están en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, porque quedan fuera aquellas que están ya englobadas en la ciudad y están englobadas en las redes de la ciudad.
Quedan fuera, por tanto, por considerarse integradas las entidades de Avechuco, Ali, Arechavaleta, Armentia, Betoño, Zamarra Mayor y Gardelegui, pero hasta 64, pues todas las demás, que no voy a leer, todas las demás están afectadas por esta modificación. En cuanto a la tramitación ambiental, consta en la memoria del documento sometido al presente trámite que la presente modificación no autoriza nuevos proyectos, sino que lo que hace es endurecer las condiciones que debieran cumplir algunos de los proyectos y autorizados por el planeamiento vigente. La modificación no altera la definición de usos, ni la edificabilidad urbanística, ni la atribución de usos globales, ni pormenorizados, ni las relaciones de compatibilidad entre los usos, y solo se limita a establecer condiciones para la materialización de usos pormenorizados y también establecer la suficiencia, como decía antes, de las redes de servicios, en particular, en especial, abastecimientos y saneamientos. Por tanto, es de carácter pormenorizado porque solamente se refiere a esas cuestiones. Tuvimos la aprobación, tuvimos la consulta pública previa, tuvimos algunas aportaciones referidas sobre todo a los temas de las redes de saneamiento, se han incorporado. Con todo eso, la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada 20 de septiembre, hizo la aprobación inicial y no hubo ninguna alegación tampoco en ese periodo de exposición al público. Por tanto, bueno, creemos que procede en este momento ya aprobar definitivamente y publicar el presente acuerdo, aunque en este caso sabemos que la publicación la tendremos preparada para el momento en el que se levante la suspensión de los plazos administrativos. Y ya está. Gracias, señora Oregui. Turno de grupos. Parte del grupo Elkarrekin, señor Fernández. Sí, también seré breve. Vamos a votar a favor porque consideramos importante, ¿no?, esta regulación para las entidades locales menores y, por lo tanto, pues, nos parece positivo y lo apoyaremos. Muchas gracias, señor Fernández. Por parte del Grupo Partido Popular, señor Garnica. Sí, se me oye. Sí, este es un ejemplo de la mala gestión del PNV. Esta es una modificación muy sencilla que debería haberse hecho en 6 meses y vamos a llevar 2 años en una tramitación. Lo hemos estado viendo en las modificaciones y aquí es un ejemplo de esa mala gestión. Aparte de la mala gestión, aquí lo que se quiere hacer es limitar la actividad en las entidades menores, en los pueblos. Quiere limitar hoteles, residencias, y nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que los pueblos tengan actividad. Queremos que aumente su nivel de vida y el nivel de vida y tener más garantías, más actividades y, por lo tanto, nos parece que es una modificación muy negativa para los pueblos. Nosotros no queremos más limitaciones, que es lo que parece ser que nos lleva el PNV. Y además, aquí vemos que el PNV se quiere cargar la actividad en los pueblos. Por eso nosotros estamos totalmente en contra, radicalmente en contra, porque nosotros proponemos que los pueblos tengan vida y tengan actividad. Y además no nos gusta imponer y no nos gusta que estén limitando, por lo tanto, la actividad de los pueblos y por eso votaremos en contra. Gracias, señor Garnica. Turno del grupo EH Bildu, señor González. Gracias, señor alcalde. Bueno, muy al contrario de lo que acabo de escuchar, evidentemente nuestro grupo va a mantener su voto positivo. Desde luego, el objetivo de esta modificación no es de ninguna manera limitar actividad o cargarse actividad, como estaba escuchando. Simplemente de lo que se trata es, y muy en línea de lo que estamos trabajando en la modificación del plan general, es la defensa de la zona rural, la defensa de los concejos. Y simplemente se trata de regular, además, un tipo de actividad que puede resultar agresiva hacia esta idiosincrasia rural, pues regularla y además mínimamente, porque parece que estamos aprobando aquí una modificación tremenda. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es decir que si se va a poner una actividad de este tipo de uso ocasional o transitorio de alojamiento,
pues que se cuente con las infraestructuras mínimas de saneamiento, de agua, etcétera, y que, como todos sabemos, que suelen traer además temas de movilidad, de que la gente acude en coche, etcétera, pues que tengan plazas de aparcamiento. O sea, es algo tan básico que confundir esto con un objetivo de cargarse la actividad en la zona rural, pues me parece bueno, un poco fuera de lugar. En cualquier caso, pues bueno, mantenemos nuestro voto positivo y creemos que estos mínimos aspectos pues hay que regularlos, evidentemente que sí. Gracias. Gracias, señor González. Turno del Grupo Socialista. Sí, bueno, desde el Grupo Socialista simplemente decir... Sí, muchas gracias. Sí, desde el Grupo Socialista simplemente decir que, bueno, la modificación que estamos ahora, que vamos a votar, simplemente lo que busca es eso, preservar el interés y el carácter de las entidades locales menores y, bueno, ser más garantistas, reforzar las condiciones pues, de cara a establecer este tipo de establecimientos, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que por supuesto es positivo y que simplemente es una modificación básica de cara a garantizar todos estos elementos que son muy básicos y muy elementales. Gracias. Gracias a usted, señor Salazar. Señora Oregui. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, por mi parte, agradecer a los grupos que van a apoyar la iniciativa y no solamente por su apoyo, sino por sus valoraciones y sus explicaciones, porque la verdad es que me han facilitado mucho este turno de réplica. Ha puesto encima de la mesa tanto el grupo de H. Bildu como el grupo socialista, pues han vuelto a remachar en las cuestiones que son las que nos traen en este expediente, ¿no? Que no son otras más que buscar un equilibrio entre el carácter de los pueblos y las actividades dentro de ellos, pero de una manera regulada y de una manera ordenada. No estamos limitando las actividades con esta propuesta o con esta modificación, sino lo que estamos haciendo es regularlas y ordenarlas, porque al cabo de los años se ha ido viendo cuáles son los problemas que hay en los pueblos con las redes de saneamiento, las redes de abastecimiento, las dotaciones de aparcamientos, la compatibilidad entre los usos y los diferentes usos y actividades y la vida real del pueblo y la dimensión que tienen esos pequeños pueblos de nuestro término municipal, y por tanto creemos que es absolutamente necesaria y sin más. Por mi parte, volver a agradecer a los grupos que nos apoyan y manifestar nuestro voto favorable a la iniciativa, obviamente. Muchas gracias, señora Oregui. ¿Es necesario un segundo turno de intervención? Señor Fernández no desea intervenir. Señor Garnica, tiene usted la palabra. Sí, nosotros vemos que la defensa de los pueblos es que tengan actividad económica. Yo creo que les suena la despoblación. Esto lo que hace es que haya más actividad y, por lo tanto, sea más interesante ir a vivir a los pueblos, y lo que no queremos es que se intervenga. No creemos en la intervención como sí creen otros partidos políticos. Gracias, señor Garnica. Por parte del Grupo de H. Bildu, ¿desea intervenir? Sí, señor González. Porque el Partido Popular no quiere intervenir, ya lo sabemos. Es un partido con tendencia liberal, neoliberal. En estos tiempos que corren, precisamente otros lo que pensamos es que cuando hay que intervenir, hay que intervenir, y cuando hay que regular, hay que regular. Y las desregularizaciones, pues ya sabemos luego a lo que llevan. En el caso concreto, pues puede llevar a que todo un pueblo, todo un núcleo rural se convierta en un alojamiento. Pues no, evidentemente. Que ustedes, Partido Popular, no son partidarios de la regulación, pues ya lo sabemos. Ya sabemos también eso a lo que lleva. Gracias. Gracias, señor González. Señor Salazar, ¿desea hacer uso del segundo turno? No, Millasker. Turi. Señora Oregui, ¿desea hacer uso de su segundo turno para terminar el debate? Sí, muy brevemente, señor alcalde. Señor Garnica, va subiendo usted el tono. En el primer turno nos habla de que queremos limitar, en el segundo turno nos dice que nos hemos convertido en intervencionistas. Pues miren, no, ni una cosa ni otra. Ni estamos limitando, como le he dicho, estamos regulando, y no es que seamos intervencionistas, estamos haciendo uso de las herramientas que nos plantea el urbanismo. El urbanismo tiene una función social y tiene además un interés público. Y lo que hacemos con esa misión del urbanismo es compatibilizar usos
y hacer, entre otras cosas, y hacer que la convivencia en los diferentes espacios, en este caso en los pueblos del término municipal de Vitoria, pues sea lo más correcta y lo más equilibrada posible. Por tanto, nada de limitar, nada de intervenir, lo que estamos haciendo es compatibilizar usos y hacer que la convivencia en los pueblos sea lo más adecuada y lo más interesante posible. Eskerrik asko zuri, Oregi Andrea. Terminado el debate, vamos a votar este punto, cuarto del orden del día, para aprobar definitivamente la modificación puntual pormenorizada del Plan General referente a la regulación de alojamiento ocasional o transitorio en las entidades locales menores no integradas en la trama residencial de la ciudad. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, queda por tanto aprobado con el voto favorable del grupo PNV, PSE, EH Bildu, el Carrequín y el voto contrario del Partido Popular. ¿Es correcto, señor secretario? Es correcto, señor alcalde. Gracias, señor secretario. Bien, el punto quinto del orden del día es dación de cuentas sobre las medidas adoptadas en las últimas semanas por razones de extraordinaria y urgente necesidad derivadas de la crisis del coronavirus. Bueno, pues creo que ya todos los concejales y concejalas habéis podido tener acceso a los 5 decretos que se han ido firmando por mi parte para dar respuesta a las necesidades de urgencia y a las medidas que hemos tenido que ir adoptando a lo largo de estas últimas semanas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Creo que todos tenéis conocimiento de las mismas. Son unas varias decenas de actuaciones que están recogidas ahí y que además creo que se han trasladado a todos los grupos y a todos los corporativos para su conocimiento. Simplemente remarcar que en esta lucha tenemos que estar todos unidas y unidos, que el enemigo es el virus y que evidentemente pues que tenemos que hacer todo lo posible juntos para que acabemos con esta pandemia cuanto antes. Por mi parte, esa es la dación de cuentas que tenía. No sé si alguien quiere hacer alguna referencia a este respecto. Si no, pasaríamos al turno de ruegos y preguntas. Sí, señora, no sé si vamos a, como veo que la señora Comerón desea intervenir, abrimos un turno de grupos si fuera necesario, o al menos damos la opción para que todos los grupos puedan intervenir, empezando por el grupo del Carrequín. Señor Fernández, ¿quiere trasladar alguna idea? Bueno, simplemente, por nuestra parte, sí que hemos recibido toda la información. Nosotros ya haremos una valoración más extensa cuando acabe toda esta crisis de la gestión actual, lo que sí que nuestra mano tendida desde el grupo del Carrequín para trasladar, como estamos haciendo, cualquier tipo de cuestión, duda que tiene la ciudadanía, colectivos, etcétera, y también, lógicamente, nuestra mano tendida para intentar ayudar en esta situación de crisis sanitaria y poder salir de esta cuanto antes. Muchas gracias, señor Fernández. El Grupo Popular, señora Comerón. Buenos días a todos y a todas. Sí, nos parece importante poder apuntar y poder intervenir en esta situación, en la situación de mayor crisis sanitaria, incluso diría que mayor crisis en general que ha vivido nuestra ciudad, que no es algo que afecte solo a la ciudad, porque esto es una lucha global, afecta al territorio, al País Vasco, a España, insisto, es algo que estamos viendo que afecta a nivel global. También es cierto que a Vitoria nos ha atacado este virus con mucha dureza desde el primer momento en el que el virus entró en España. Madrid y Vitoria han sido los principales focos, o uno de los principales focos. Luego hemos visto que, por desgracia, también se ha ido extendiendo, pero que en porcentaje, desde luego, si vemos el número de afectados y el número de población, Vitoria, por desgracia, nos ha atacado muy duramente este virus. Hoy hablo como portavoz del Partido Popular, pero también como vitoriana, y estoy convencida que todos nosotros nos sentimos exactamente igual. Tenemos muchísimas personas heridas en la ciudad que son grupos de riesgo, que están infectados o que incluso están ahora mismo luchando en el momento más álgido contra esta enfermedad. Y por ello quiero dar pues un abrazo y un cariño muy especial, sobre todo a todos los familiares y allegados de los 94 fallecidos hasta la fecha por este virus,
porque además de perder a un ser querido, lo han tenido que hacer en unas condiciones durísimas, donde ni tan siquiera se han podido despedir con los ritos habituales que se pueden hacer en nuestra sociedad, ni tan siquiera se han podido despedir la familia unida, y eso es durísimo y desde luego están en mi corazón y en mi mente. Y también los 1.435 infectados que vemos que a día de hoy están ahí luchando, a ellos les traslado toda la fuerza, todo el ánimo y todo el apoyo para que puedan salir cuanto antes de esta situación y que puedan avanzar en ella. No puedo pasar por dejar de agradecer la labor de los sanitarios, nuestra gran fuerza, nuestro gran frente a este virus, y también a todos aquellos que están trabajando para que nuestra cuarentena sea lo más llevadera posible. Limpieza, abastecimiento, la policía local y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportes, farmacéuticos, todos. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por ayudarnos a que el día a día sea más fácil. Y, por supuesto, también a todos los que se están quedando en casa. Y es así, los que se tienen que quedar en casa, quedándose en casa, y los que tienen otras labores importantes, pues pudiendo ejercerlas, es como podemos salir de esta crisis todos unidos y todos siendo responsables y actuando con responsabilidad. Y en esa línea y con ese espíritu es como hemos trabajado desde el Partido Popular estas semanas. Eso no quita que hayamos puntualizado algunos aspectos con los que no estábamos exactamente de acuerdo. Ahora mismo estamos hablando o dando cuenta de los decretos de alcaldía, de las decisiones que se han tomado desde la alcaldía, y evidentemente no quiero tampoco centrarme en las diferencias, pero sí quiero aprovechar este momento para poder dar cuenta de algunas de las valoraciones que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Siendo Vitoria uno de los focos, como he dicho anteriormente, donde más contagios ha habido, nos ha parecido que algunas de las medidas han llegado tarde, especialmente alguna tan básica y que corresponde al ayuntamiento como es la limpieza de la ciudad, la limpieza de los espacios públicos. Hemos visto cómo otras ciudades y otros pueblos con muchos menos infectados que Vitoria-Gasteiz han tenido medidas de limpiezas intensivas muy pronto, y sin embargo nosotros pues se ha ido más tarde. Hace hoy justo una semana, el día 20, se anunció por parte del Gobierno que se iban a empezar esas limpiezas especiales condicionadas a que pudieran llegar todos los equipos que a lo largo de esa semana iban a ir llegando. Además, nos enteramos también, se nos informó que el producto del detergente desinfectante se había acabado, que todavía se estaba esperando para poder seguir recibiendo más producto para poder hacer esas labores tan básicas y tan necesarias. Y esto, pues desde luego, choca con que el día 18, días antes, porque esto ocurrió el día 20, el 21, el 22, el 23, y sin embargo el día 18 la UME estaba en Vitoria dispuesta a poder hacer una limpieza de desinfección, como se estaba haciendo en otras muchísimas ciudades y pueblos de España. La decisión finalmente, a pesar de estar aquí en Vitoria, fue que se dirigiesen a Miranda de Ebro y que no hiciesen aquí esas labores. Y yo ya sé, señor Hurtaran, que usted no decide dónde va o dónde deja de ir la UME, pero también es cierto que el Partido Nacionalista Vasco, que el señor Urkullu, que el Gobierno vasco dejó claramente dicho que no quería que el ejército estuviese aquí, que no quería hospitales de campaña y que no quería que se hiciese ninguna desinfección porque no era necesaria. Bueno, pues yo creo que en Vitoria se evidenció que sí que era necesaria, y también se evidenció que usted no salió a pedir, como sí pidieron otros alcaldes o alcaldesas, que el ejército pudiera echar una mano, el ejército o cualquier otro organismo o cualquier otra persona que pudiera ayudar en esos momentos. Tampoco estamos de acuerdo con la decisión del ERTE de Tuvisa. Creemos que un ERTE es pues una medida que está más pensada para las empresas privadas y que se debería intentar buscar otra solución. Sé que empezaron con otra intención y que acabaron con un ERTE, y por eso le solicito, señor Hurtaran, a ver si se puede volver a intentar volver a habilitar las comunicaciones con los sindicatos para intentar buscar otra solución que no sea ese ERTE. Pero al margen de estas cuestiones puntuales, lo que estamos viendo es cómo la cuarentena está avanzando, pero que los datos a día de hoy siguen siendo muy alarmantes, muy preocupantes. Todavía no hemos llegado al pico, se parece que puede estar cerca, pero bueno, nosotros estamos muy preocupados y creo que también es algo generalizado con la situación de las residencias de mayores, nos preocupa mucho.
Y también tenemos que hacer hoy aquí una crítica porque no entendemos lo que pasó ayer con la decisión de Osakidetza de la Clínica Álava. No entendemos porque todos conocemos quiénes son las personas que viven y que residen y que están atendidas en la Clínica Álava y no entendemos cómo personas que están en situación de ser enfermos paliativos les puede trasladar a otras ubicaciones con las consecuencias que conlleva, o incluso que a familiares les digan un día, les llamen y les digan, oye, te tienes que llevar a tu familiar, tienes que buscar una solución hoy mismo porque necesitamos esas instalaciones. Que se haya tomado la decisión de vaciar esta clínica, insisto, con las personas que están ahí dentro, nos hace temer que la situación de la sanidad vasca está en un momento de colapso. Nos preocupa y queremos saber si es así o no es así. Porque, insisto, si no fuese así, se entiende aún menos esa decisión. Y por eso también sorprende que si la situación empieza a ser de colapso dentro de la sanidad vasca, ¿por qué no se aceptan hospitales de campaña como se han ofrecido a la ciudad de Vitoria-Gasteiz? Insisto que estamos dando cuenta de los decretos y las decisiones del Gobierno. Nosotros hemos hecho a lo largo de estas semanas diferentes puntualizaciones y también quería hoy dar cuenta de ellas, pero por encima de todo eso está la responsabilidad y la situación de tener que tener altura de miras ante lo que tenemos ahora mismo por delante. De esta crisis tenemos que salir todos juntos, tanto de la sanitaria como de la parte de crisis económica que, por desgracia, viene unida a esa crisis sanitaria. Hace ya 15 días nosotros lanzamos una lista de propuestas pensando precisamente en la parte también económica, porque creemos que no se puede esperar a que termine la crisis sanitaria para empezar a abordar asuntos económicos. Creemos que el Ayuntamiento tiene que dar un mensaje de tranquilidad a los vitorianos también en ese aspecto y demostrar que el Ayuntamiento va a estar como parte de la solución y que va a estar para ayudar a los vitorianos y que va a estar también para facilitar liquidez a la economía vitoriana dentro de sus posibilidades. Y por eso, insisto, nosotros planteamos una serie de medidas a debatir con todos los grupos, pero sobre todo lo que entregamos fue la voluntad del Partido Popular de poder llegar a un pacto económico para Vitoria que creemos que tiene que ser extenso para todos los grupos, porque la situación que nos viene, sin duda, es complicada. Y para todo lo que necesite, señor Urtaran, también vamos a estar para todas las decisiones que haya que tomar. Porque, insisto, que esta crisis sanitaria y esta crisis económica la tenemos que poder solucionar. Para poder solucionarla tiene que ser entre todos. Hoy ya queda un día menos para poder superar esa crisis, para volver, y con esto termino, para volver a salir con normalidad a nuestras calles, volver a pasear por nuestro anillo verde, volver a disfrutar de nuestras plazas, volver a abrazarnos, a besarnos, a poder darnos la mano y también queda un día menos para poder resolver esa crisis que desgraciadamente también va a llegar. La mejor forma de hacerlo, sin duda, la más eficaz, es que estemos todos juntos, que estemos todos unidos y que cada uno aporte lo que tenga que aportar. Por ello, esa es la voluntad del Partido Popular y termino trasladando todo el ánimo, especialmente a aquellas personas que ahora mismo están en nuestra ciudad luchando contra el virus y con todo el deseo y el ánimo de que puedan superar cuanto antes esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Por parte del Grupo de H. Bildu. Señora Larrión, ¿desea intervenir? Bueno, señor Urtaran, visto pues el alarmismo de la intervención anterior y el ataque a la sanidad y a todo, ya que nosotros queremos hacer una propuesta en positivo, voy a reservar mi turno para ruegos y preguntas y aquí no voy a intervenir. No, yo le pediría que si vamos a tratar el asunto ahora, sea en este momento, porque es que si no, luego volvemos a abrir otro debate en ruegos y preguntas. No, solo voy a hacer un ruego en ruegos y preguntas. Vale, correcto. Por parte del Grupo Socialista, ¿desea intervenir? Señora Echevarría. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues visto que vamos a tratar este tema, me gustaría decir que ahora no es el momento de buscar polémicas. Cuanto más ayuda tengamos, sea de donde sea y venga de donde venga, bienvenida sea. Que esto no va de banderas, ni de territorios, ni de fronteras.
Esto va en este momento de salvar vidas y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Desde el equipo de gobierno, desde el Partido Socialista, pensamos que tenemos que tener una unidad de acción en la que esperamos y contamos con todos los partidos, con todos los grupos que aquí estamos representados. Estamos fuertemente trabajando, como todos ustedes saben, para paliar los efectos que esta gran crisis pueda tener. Contamos con todo su apoyo. Esperamos que este apoyo que nos brindan ahora también sea factible luego a la hora de poder seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Echevarría. Bueno, voy a intentar responder brevemente. En primer lugar, agradecerle al señor Fernández y al Grupo Elkarrekin su colaboración, su apoyo y, bueno, y también su cautela y prudencia para poder hacer una valoración conjunta de la intervención que se está haciendo por parte de todas las administraciones y en concreto por la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a esta pandemia que es cierto que en Vitoria ha pegado fuerte desde el principio y que no solo en Vitoria-Gasteiz sino ya en el conjunto del mundo pues está viéndose las consecuencias terribles que está teniendo para nuestra salud. Quiero agradecer en ese sentido también su intervención. Por otra parte, también coincido con la señora Comerón, creo que venimos diciéndolo desde el principio. La ciudadanía se está comportando, salvo excepciones, de forma ejemplar. Creo que esto hay que ponerlo en valor. Creo que las y los vitorianos nos estamos comportando de forma excepcional para cumplir con todas las indicaciones que se nos han trasladado por todas las autoridades competentes debido a esta emergencia sanitaria y estado de alarma que vivimos. Creo que también el trabajo que se está haciendo por parte del personal de la salud en su totalidad y por otros colectivos, bien de la alimentación, bien de la seguridad, bien de la limpieza, pues es extraordinario, es encomiable. También el trabajo de muchas personas que quieren colaborar, voluntarios, voluntarias. Bueno, creo que se está demostrando también que aquí pues, todo el mundo está poniendo lo mejor que tiene para intentar dar respuesta a cada uno en su ámbito de la mejor manera a esta crisis. También, por supuesto, lo venimos diciendo desde los últimos días, son momentos muy duros para las personas que están sufriendo esta enfermedad y también aquellas que han visto pues, fallecer a sus seres queridos y, sobre todo, la dificultad de poder despedirse de ellos o de poder estar con ellos en los últimos momentos, horas de su vida, ¿no? Todos los que hemos perdido, pues, por desgracia somos muchos, ¿verdad?, que hemos perdido seres queridos, pues sabemos que encima si no puedes estar con ellos en los últimos momentos, pues también eso es durísimo para unos y para otros y desde luego que también toda nuestra comprensión. Con respecto a las cuestiones que plantea, yo tengo que decirle que no es cierto lo que dice. En primer lugar, la limpieza se ha tratado desde el primer momento con refuerzos de la limpieza en el espacio público, en las instalaciones municipales, en los edificios municipales y en el transporte público. Por lo tanto, el refuerzo de la limpieza utilizando desinfectantes, detergentes y bioalcohol se lleva haciendo desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Por lo tanto, no es que llegue tarde, es que llegó desde el minuto 1. Usted hace referencia a una información que le trasladé yo en la Junta de Portavoces, la utiliza de forma, no sé si igual equivocada, vamos a dejarlo, ¿no? El hecho de que no haya desinfectante no significa que no se pueda desinfectar. Hay una solución de lejía, que es la que está utilizando en todos los lugares, porque no hay el otro producto. Es decir, usted ha intentado dar a entender que no hay desinfectante y no podemos limpiar las calles, y no es la primera vez que lo hace. Eso es rotundamente falso. Eso es rotundamente falso. Porque ya se lo expliqué, el hecho de que no haya producto desinfectante no significa que no se pueda desinfectar. Se desinfecta con una solución de lejía, que es la que se está utilizando, por cierto, en todos los lugares en estos momentos. Se está haciendo un esfuerzo ímprobo por parte no solo de los servicios de limpieza, sino también por equipos que están reforzando ese trabajo. Por lo tanto, yo no puedo coincidir con usted sobre la limpieza. La limpieza se hace y desde luego que se hace desde el primer día, y el hecho de que no haya desinfectante no se equivoque ni traslade una información a la ciudad, porque creo que es lo que ha hecho. El hecho de que no haya desinfectante no significa que no se desinfecte, como digo, con la utilización de esa solución de lejía, que es la que se utiliza, por cierto, en todos los lugares. Con respecto al ejército, señora Comerón, yo creo que ya se lo he dicho también a su compañera, no hagamos política. Ni digamos que no venga el ejército porque es el ejército, ni digamos que venga el ejército sí o sí porque es el ejército. Que venga el ejército para ayudar porque hace falta, pues que venga.
Siempre toda ayuda, todo refuerzo que sirva para luchar contra el coronavirus es positivo en esta ciudad. Lo vengo diciendo desde el principio. El alcalde de Vitoria-Gasteiz, del Partido Nacionalista Vasco, está diciendo que toda aquella ayuda que venga a reforzar la lucha contra el coronavirus es positiva en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, yo le pido que deje ya ese mantra de decir que no queremos al ejército. Lo que le estoy diciendo es que todo aquello que venga a ayudar y hacer una colaboración efectiva y necesaria para luchar contra el coronavirus es positiva. Lo he dicho desde el principio y lo seguiré manteniendo. Con respecto al ERTE de Tuvisa, yo creo que ya les trasladé. Este ayuntamiento intentó negociar con la parte sindical. Se les trató de presentar cuáles eran las cifras. Saben ustedes que hay una instrucción por parte del Gobierno del Estado, por parte también de la Autoridad de Transporte de Euskadi, de reducir al 50% o entre el 40 y 60% según el caso el transporte público. En Vitoria-Gasteiz, desde que se comenzó la crisis, la reducción del número de usuarios ronda el 90%. El domingo pasado, para que se hagan cuenta o una idea, pues creo que fueron en total 700 las personas que utilizaron el transporte público en toda la ciudad, en todas las líneas y en todo el horario. Es decir, estamos hablando de un 10% o incluso menos de usuarios. Es evidente, por lo tanto, que hay una instrucción de las autoridades competentes para reducir el número de transporte. Es evidente que el número de usuarios ha caído, lógicamente, un 90% en la ciudad, y lo que hemos planteado al comité de empresa es la necesidad de negociar para que podamos hacer un ERTE con un complemento salarial que permita mantener las condiciones y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras a cambio de flexibilizar parte de su calendario en esta situación. No ha sido posible la negociación y, evidentemente, nosotros lo que hemos planteado es un ERTE. No nos habría gustado tomar esta decisión, lo mejor habría sido una solución negociada, pero, evidentemente, si la parte social no ha querido ni siquiera presentarse a la reunión, pues comprenderá que nosotros no podemos hacer otra cosa. En estos momentos no hay usuarios en la sociedad, es una sociedad pública, pero que se rige como una sociedad mercantil, y, por lo tanto, atendiendo a la situación de fuerza mayor y al Real Decreto 8/2020, en concreto en su artículo 22, lo que estamos haciendo es solicitar, por lo tanto, el ERTE para este colectivo, ERTE de reducción de horario, es decir, no supone el despido de ningún trabajador, faltaría más, y además lo que plantea es una reducción, evidentemente, del salario, habida cuenta de que no ha podido ser posible negociar un complemento por nuestra parte. Con respecto a las residencias, coincido en que es un tema muy preocupante, porque las residencias al final concentran las personas mayores, y las personas mayores son especialmente vulnerables a este virus. Y sí, es una situación que nos preocupa, que nos ocupa y con la que estamos trabajando con el resto de instituciones para garantizar la seguridad de las personas que ahí están atendidas, sabiendo que evidentemente el riesgo está ahí y se ha producido, habida cuenta, como saben ustedes, del nivel de expansión que tiene el virus. Y con respecto a las medidas económicas, simplemente, que ya le comenté el otro día, el Departamento de Hacienda está analizando las medidas que ustedes han presentado. Este ayuntamiento ya ha tomado también decisiones. Quiero recordarle que hemos tomado la decisión, por ejemplo, de ampliar el plazo de pago de los principales impuestos y tasas municipales para garantizar esa liquidez a las vitorianas y vitorianos. Hemos también reducido, o en este caso eliminado, el alquiler de aquellas lonjas municipales que han visto su actividad suspendida como consecuencia del estado de alarma. También se ha adecuado por parte de mi compañera Estíbaliz Canto todas las tasas o el precio, digamos, a pagar por las escuelas infantiles, ¿no? Reduciendo la cantidad que tienen que abonar las familias en base a los días de suspensión de la actividad. Seguimos tomando medidas, también seguiremos tomando medidas, lo haremos en colaboración con el resto de instituciones y creo que esto es muy importante. Quiero recordarles ahora que
bueno, el Gobierno vasco ha impulsado también un paquete de medidas, entre ellas están las ayudas de emergencia social. Este ayuntamiento va a recibir 2 millones de euros más en ayudas de emergencia social, que nos van a servir también para poder dar respuesta a las situaciones de emergencia que se vayan suscitando a lo largo de las próximas semanas. Bueno, vamos a analizar ese paquete de medidas económicas, pero desde luego también en este caso coincido con usted, tenemos una crisis sanitaria, ahora lo primero es la salud, pero tenemos que abordar una crisis económica que hay que atender cuanto antes. No sé si es necesario un segundo turno en este punto. Señor Fernández, no. Señora Comerón, no sé si desea intervenir. Sí, intentaré no alargarme mucho, pero sí. Bueno, desde luego, muy lejos de nuestra intención el generar alarmismo. Para nada ha sido así. De hecho, yo creo que mi intervención ha sido muy ajustada a la realidad de lo que vive nuestra ciudad. Que, insisto, estamos en medio de la mayor crisis que hayamos tenido nunca. Y no solamente Vitoria, insisto, esto es algo global, pero evidentemente como corporativos de nuestra ciudad, como representantes de nuestra ciudad, tendremos que hablar sobre esa situación y, en mi caso, dar las explicaciones de algunas de las cuestiones que he ido puntualizando a lo largo de estas últimas semanas. Creo que es lo más legal que se puede hacer, venir aquí al Pleno Municipal y explicar todas estas cuestiones, por lo menos por encima, dado que el tiempo tampoco es el mayor que tenemos. A partir de ahí, estamos preocupados, decía, por la situación en las residencias, que es un foco muy complicado de solucionar, de gestionar, y estamos también preocupados en general por la situación en la sanidad. Claro que estamos preocupados. Nos están avisando de que va a llegar el pico y las condiciones son las que son. Sabemos que esto que hemos tenido que afrontar está también pasando en otras ciudades, pero es normal que estemos todos preocupados. A mí lo que me llamó mucho la atención ayer y me hizo saltar las alarmas fue la decisión, insisto, de lo de la Clínica Álava, que no se entiende por qué se decide, bueno, pues esta decisión tan drástica de personas, insisto, que están muchos de ellos en momentos ya de cuidados paliativos, el moverles a otras residencias, con lo que supone en logística y lo que supone para ellos fundamentalmente. Pero bueno, espero que la sanidad vasca pueda hacer frente de la mejor forma posible a esta situación, pero también creo que se ha rechazado determinada ayuda y en concreto estoy hablando del hospital de campaña. Espero que no echemos luego en falta la necesidad de ese refuerzo para la sanidad vasca. Y en este aspecto, hablando del hospital de campaña, señor Urtaran, usted ha dicho que no rechaza ninguna ayuda que venga de donde venga. Efectivamente, pero lo que estamos viendo es que otros alcaldes y alcaldesas están llamando directamente para decir necesito este refuerzo aquí o necesito esta ayuda aquí. Y es lo que no hemos visto en su caso. El día 18 estuvo aquí la UME y ese mismo día se marchó de la ciudad. Y ese mismo día estoy absolutamente convencida por los datos que usted mismo nos facilitó que podían haber hecho un trabajo muy importante en la limpieza en la ciudad, para ayudar, para completar, para mejorar. Y sin embargo, usted no llamó y dijo, oigan, que están aquí, por favor, ayúdennos, hagan estas limpiezas especiales, organicémonos para que esa limpieza sea más efectiva. Usted no lo hizo y nosotros lo echamos en falta, porque vimos cómo esos recursos se fueron a otras ciudades, que el foco de contagio no era tan alto y que sinceramente creíamos que aquí podían haber aportado mucho. Y con los datos que usted nos ha dado, se sigue contrastando esta situación. No voy a entrar en los detalles de lo de la limpieza, usted ya ha dado su explicación, yo me remito incluso a la propia información que usted dio y también a la evaluación que hacen muchísimos vecinos en las redes sociales o en el propio buzón ciudadano de Vitoria-Gasteiz, que está lleno de mensajes en este ámbito. En cuanto al ERTE de Tuvisa, fíjese lo que yo le he dicho. Sé que su primera intención no era el llegar al ERTE. Sé que el planteamiento que estaban haciendo era el de flexibilizar y buscar diferentes opciones. Que no se pudo en un primer momento y que se optó por el ERTE. Lo que yo le planteo es que si ni ustedes mismos querían esa opción como la primera opción, que intenten acordar con los trabajadores
otra alternativa, que creo que se está a tiempo de poder juntar a los sindicatos y poder buscar otra alternativa, que incluso era la que ustedes planteaban en un principio. Entonces, le animo a que puedan hacer ese trabajo desde ya para no tener que acudir a una herramienta que, insisto, está más pensada para empresa privada que para administración pública. Y en cuanto al resto de cuestiones, bueno, por no alargarme, me quiero quedar con lo importante y es con la voluntad de todos de poder llegar a acuerdos. En la parte económica, por ejemplo, insisto en que nosotros creemos que es necesario crear cuanto antes un foro, un grupo de trabajo, lo que se considere oportuno para poder tomar medidas desde el ayuntamiento cuanto antes, porque la crisis sanitaria es lo más importante ahora, pero también tenemos que trabajar en paralelo para buscar soluciones a la crisis económica que nos viene y poder hacerlo de la mano de todos esos agentes sociales y económicos en la ciudad para ver en qué medida puede el ayuntamiento ser una solución y no ser un problema para muchos particulares. Y ahí nos va a tener, insisto, igual que en el resto de cuestiones. La lealtad también está en decir lo que se considera que no está bien hecho y en proponer alternativas. Pero sobre todo, y lo más importante, es que todos en esta crisis tenemos que aportar. Los que se tienen que quedar en casa porque se tienen que quedar en casa, los que tienen que salir al primer frente, como son los sanitarios, ayudándonos en primera línea y en unas condiciones muy complicadas. Los que están en la cadena de abastecimiento, pues trabajando para poder suministrarnos alimentos, medicamentos. Cada uno tiene que cumplir su papel y ese es el objetivo que todos tenemos que hacer. Y dentro de esto también está la responsabilidad de los políticos de poder aportar lo que consideran que es necesario en este momento, insisto, poniendo a Vitoria por encima de todo y sabiendo el momento tan complicado en el que estamos. Sin alarmismos, pero sinceramente estamos en una crisis muy complicada. La crisis económica que va a venir después también lo va a ser y por eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, señora Comerón. Brevemente, porque creo que no se trata, también utilizando esta vía, de alargarnos mucho. Yo puedo dar cuenta de las cuestiones que son competencia de este ayuntamiento. No puedo dar cuenta de otras cuestiones. Yo no soy el responsable de la UME ni tampoco soy el responsable de salud que toma decisiones. Yo, en todo caso, le quiero decir que la tarea que ha hecho la UME o el Ejército en Vitoria-Gasteiz es una tarea de refuerzo de cosas que ya se venían haciendo, esto es muy importante y bienvenido sea ese refuerzo, que es lo que vengo a decirle. O sea, no es que no estuviéramos haciéndolo, sino que ya veníamos haciéndolo, pero que está bien que se nos refuerce. Y con respecto al ERTE, yo lo único que le puedo decir es que, pues, que ya también desde la gerencia y también desde la presidencia, pues siempre se les ha dejado la puerta abierta para retomar las negociaciones. También en este caso, como digo, también se les ofreció esa posibilidad, pero evidentemente pues la decisión del comité fue otra y bueno, pues cada uno tendrá que asumir también sus responsabilidades. Y bueno, esto es lo que le traslado y seguiremos también informando sobre todas aquellas cuestiones que vayamos avanzando en los próximos días. Sí, alcalde, me gustaría intervenir, por favor. Sí, bien, señora, tenemos que ordenar el debate porque ya hemos abierto un turno de ruegos y preguntas, o sea, un turno de grupos en esta cuestión. Entonces, bueno, como es la primera vez que estamos utilizando este sistema, vamos a darle la palabra, pero que tengamos muy claro que el debate no podemos volver a retomarlo. Señora Echevarría, tiene usted la palabra. Sí, bueno, yo insisto en que en este momento lo importante es la salud y, desde luego, señora Comerón, no debería aprovecharse de esta situación para desgastar al Gobierno. El Gobierno está trabajando, estamos trabajando fuertemente y esta crisis sanitaria está afectando, como todos sabemos, a todo el mundo. Y lo mejor es trabajar unidos y trabajar y arrimar el hombro todos juntos a todos los sectores, además, que lo están pasando francamente mal, como son todos nuestros mayores, las empresas, los hosteleros y los autónomos. Nosotros, además, hoy mismo, como sabe, hemos aprobado varias ayudas en este sentido, a la digitalización, al sector audiovisual. Es decir, que desde el Gobierno estamos trabajando fuertemente en las medidas económicas para paliar los efectos de esta gran crisis. Muchas gracias. Bien, gracias, señora Echevarría. Hoy vamos a hacerlo así, un poco habida cuenta de que estamos utilizando este medio por primera vez, pero
quiero recordarles que cada punto tiene sus intervenciones y sus turnos. Bien, pasamos al último punto, que es ruegos y preguntas. Si hay algún ruego, alguna pregunta. Señora Larrión. Euskeraz egingo dut eta gero erderaz. Digo que lo voy a hacer en euskera, porque también para que en este pleno haya algo de euskera, y lo voy a hacer después en castellano para que todo el mundo me pueda entender. Bueno, gu bagatoz lehentasuna momentu honetan osasun krisiari erantzutea dela, eta horretan jarri behar dugula ahalegin guztiak. Horregatik uste dugu krisi mahai sektoriala sortu behar dela. Eta pentsatzen dugulako hau ez dela soilik gobernuaren arazo bat, edo ez dela soilik korporazioen arazo bat, gizarte osoari dagokiola, eta horregatik informazioak, diagnostikoak, ekarpenak eta proposamena konpartitzea ezinbestekoa dela. Mahai honen lehentasunak oraindik osasun krisi aurre egiteak izan behar du, baina gerora etorriko diren erronkei erantzuna prestatzeko lan esparrua ere izan beharko du. Bistan da, osasun krisiari jarraituko diola kolpe ekonomiko eta sozial bat. Esaterako, mahai gainean ditugun aurrekontuek ere zioazki ez dutela balioko. Lehentasunak berrikusi beharko dira irteera horretan egongo diren ondorioi aurre egiteko eta behar diren diru sailak bideratzeko. Horren oinarriak lantzen hastea ere badago krisi mailari. Gasteiztarrek dituzten behar eta erronka horiei aurre egitea ez dagokio soilik udal korporazioari. Hirian ditugun eragile sozial eta ekonomiko ekarpenak, iritziak eta beharrak entzun behar ditugu. Ondoren erabaki egokiak hartzeko baditugu. Hortaz, mahai horretan eragilei lekua egitea ere ezinbestekoa da eta aztertuko da kasuan kasu sektoreka edo gaika batzuk sortu behar diren. Horregatik, udal gobernuari eta alkateari egiten diogun eskaera hauxe da. Krisi maila jartzea, ordezkaritza duten alderdiek eta hala badagokio udalerriko eragile ekonomikoak eta sozialei erakita. Lehen berak, edo zuek alkatea esan duzun bezala, laguntzera etorriko diren proposamen guztiei ongietorria. Espero dugu ere honi ongietorria ematea. Y en castellano también, porque entendemos que no hay traducción en estos momentos, creemos que en estos momentos la prioridad es sin ninguna duda la crisis sanitaria y en eso tenemos que poner los esfuerzos. Por eso la creación de una mesa intersectorial de crisis en la ciudad creemos que es necesario porque este no es un problema que solo afecta al gobierno y a la corporación, afecta absolutamente a toda la ciudad y por eso es necesario incorporar la información, los diagnósticos, las aportaciones y las propuestas. Creemos que en esa mesa ahora mismo la prioridad debe de ser la crisis sanitaria, sin ninguna duda, pero debe de ser posteriormente un marco de trabajo también para afrontar retos a futuro. Es evidente que cuando acabe esta crisis sanitaria, y acabará, tendremos delante un golpe económico importante y social también. Por ejemplo, probablemente los presupuestos que tenemos sobre la mesa no servirán. Deberemos de revisar las prioridades y hacer frente a las consecuencias que nos haya dejado esta situación. Por eso, también tendremos que trabajar en este aspecto. Hacer frente a estas demandas de todos los gasteiztarras no va a ser en exclusiva una cuestión de esta corporación. Tenemos que escuchar aportaciones, opiniones y necesidades de los agentes sociales y económicos en la ciudad es muy importante. Dar cabida a estas, también en esta mesa creemos que sería muy importante y por eso solicitamos al Gobierno municipal y al alcalde la puesta en marcha de esta mesa de crisis, abierta a los partidos representados en el municipio y en su caso, desde luego, a los agentes económicos y sociales del mismo. Y como creo que ha dicho también el señor Urtaran, cualquier ayuda bienvenida sea. Pues esperemos que a esta propuesta se le dé esa misma bienvenida y que entre todos podamos salir adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Bueno, ez da lehenengo eguna, nik uste dut horretaz ere eztabaidatu eta hitz egin dugu azken egun hauetan, zoritzarrez, gai honen inguruan. Dakizuenez hemen, bozeramaileen batzordea ere oratuta dago eta, maiztasun batekin ere ospatzen ditugu bilerak eta horrela jarraituko dugu. Gainontzeko tokiko eragileekin ere harremanetan gaude eta beraz alde horretatik ere esan beharra dago ez dala beharrezkoa krisi mahai hori jartzea zuk esaten duzun bezala, baizik eta nolabait esateko mahai hori eratua dagoela aspalditik, ez? Alde batetik bozeramaileekin eta beste alde batetik tokiko eragileekin, ez? Eta jakin dezazuen ere bai, hasieratik hemen buru belarri gabiltzala osasun larrialdiari aurre egiteko alden neurrian eta ahalik eta hobekien, eta beste alde batetik ere osasun larri honek eragingo duen krisi ekonomiko horri ere
neurriak ere maigaineratu ditugu eta jarraituko dugu maigaineratzen. Por lo tanto, simplemente recordarle que, bueno, agradecer el ruego y decir que, bueno, que desde el primer momento pues estamos aquí muy comprometidos con lo que es la atención para luchar contra esta crisis sanitaria, que desde el primer momento y desde el primer minuto estamos trabajando para intentar paliar los efectos que esta tiene en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que existen ya esas mesas de colaboración, como puede ser bien la Junta de Portavoces o como puede ser el contacto permanente que tenemos con otros agentes de la ciudad para poder ir abordando en estos momentos esta crisis, y que creo que no es necesario convocar esa mesa que usted plantea, porque ya existen varios elementos y varios cauces de interlocución, no solo con los grupos políticos, sino también con el resto de agentes sociales y económicos de la ciudad. Bien, planteado ya ruegos, ya terminado este punto de ruegos y preguntas, procede en levantar la sesión. Desearos a todas y todos pues, que mantengáis la salud también del entorno y que nos podamos ver cuanto antes en el salón de plenos de forma normal. Un saludo a todos y buen fin de semana.